¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en la comodidad de nuestro baño para comenzar con la clase teórica de, bueno, el temario de biología. De biología. Bueno, como ya hemos estado viendo en el canal, hemos estado subiendo videos acerca con la temática de histología, pero ahora vamos a continuar pues con lo que nos correspondería hablar de un poquito de biología. Bien, entonces para comenzar un poquito vamos a inmiscuirnos como una hormiga sin... Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos. Pues bien, para hablar un poquito de biología, como siempre debemos comenzar pues con la etimología. Con la etimología podemos referirnos a la parte primordial de la palabra, a la parte compuesta, cómo es que se compone, cómo es que se origina, de dónde es que proviene, etcétera. Entonces, bien, como vemos ahí en la pantallita, vemos que biología proviene de dos vocablos griegos, ¿no? Como la mayoría de los términos que utilizamos en las ciencias naturales, en las ciencias médicas, en fin. Entonces, biología, ¿verdad? Vamos a separar, ¿no? Bio y logos, como vemos ahí. Bios, como vemos, bueno, como vemos, es una pregunta. Bueno, bios vemos que es del término griego o prefijo que significa vida, ¿verdad? Y logía proviene pues del término eh, castellanizado de lo que sería el logos. El logos. Como habrán escuchado muchas ciencias, generalmente todas tienen dicho sufijo, que es logía, ¿no? El cual estábamos por decir que era del término griego logos, que no quiere decir pues que es una ciencia, un tratado, un compendio. Entonces, etimológicamente hablando al menos, podemos decir que la biología sería pues aquel tratado compendio de la vida, ¿no? De una manera muy sosa. Sin embargo, la biología podemos definirla a partir de esta pequeña reflexión etimológica que hemos tenido, que va a ser aquella ciencia que se va a encargar de estudiar a los seres vivos, pero no solamente es el estudio de los seres vivos, sino más bien va a ser el estudio que se realiza sobre ellos, sobre la relación que van a tener entre ellos mismos, entre los seres vivos, y además el medio que los circunda, es decir, el medio ambiente, ¿verdad? O el biotopo, como es que se le llamaría un poquito ya en términos ecológicos. Pero comprendiendo esto, ya vamos dilucidando, ¿verdad? Que va a ser aquel tratado, aquel compendio, aquella ciencia encargada de estudiar a los seres vivos, nuevamente, y la relación que tienen estos seres vivos entre ellos mismos, y además con el medio circundante. Por eso es que la virología, o el estudio de los virus, también es llevado a cabo por la biología, como una rama de la biología misma, de hecho. Y esto es debido a que, si bien los virus no son considerados seres vivos, y desde ya les voy recalcando, sí causan enfermedades a los seres vivos a nivel celular, son parásitos obligados, ¿no? Si bien van, como vamos a ver en la organización compleja de los seres vivos, estos virus son unos agregados supramoleculares. Esto vamos a verlo en una escala más explicativa más adelante, pero ya les voy adelantando. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué se estudian los virus en la biología si estos no son seres inertes, no son seres abióticos? Es precisamente por la definición. Si vamos a la definición, nos topamos con que es el estudio, el compendio de los seres vivos, pero la relación también que estos tienen con el medio circundante, ¿no? Es una definición un poco parecida a la que tenemos en ecología. Sin embargo, vamos a ver un poquito de diferencias más adelante. Pero espero que esto quede claro. Ok, bien. Ok, ok. Entonces, ahora vamos a pasar a conocer un poquito de, bueno, un pequeño trazo de la historia nada más, ¿no? Para eso debemos comprender quién es el padre, por ejemplo, de la biología. Y el padre de la biología, pues tenemos entendido que es Aristóteles, ¿verdad? Y además mencionar que la mayoría de las ciencias, vamos a percatarnos que en realidad casi todos derivan de una sola vertiente, la cual es la filosofía, ¿no? Y en este caso, hablando de la biología, hablamos pues de una filosofía naturalista, la cual de hecho fue llevada a cabo por los filósofos naturalistas, entre los cuales podemos destacar, como ya hemos mencionado, por ejemplo, Aristóteles, a Teofrasto, y entre otros filósofos, ¿no? De estos, los presocráticos, quienes de hecho eran considerados filósofos naturalistas porque se encargaban de observar, se encargaban de analizar, de experimentar, de cierta manera aplicar un empirismo para
comprender el medio que nos estaba rodeando. Precisamente pues aquí encontramos a nuestro amiguito Aristóteles, ¿no? Quien es el primero de hecho en clasificar a los animales y a los vegetales, separándolos pues por dicha característica de motilidad, es decir, de el hecho de moverse. Entonces podremos considerarlo también a Aristóteles como el primer padre de la taxonomía. Claro, además cabe destacar pues que este personajito en realidad también trabajó mucho con respecto a las áreas de la lógica, de la psicología. Es decir, era un ser considerado un polímata, una persona que dedicaba pues su vida a estudiar varias ramas, varias ciencias. Es por eso pues que es considerado el padre de las cuatro ciencias, y entre las cuales podemos mencionar ahora como un apartado biológicamente hablando, pues que es padre de la biología y además también es padre de la zoología. Entonces no hay que olvidarnos que Aristóteles es padre de la biología y de la zoología. Además también a mencionar que pues trabajaba con Teofrasto, quien por cierto es padre de la botánica, y además tenían unos discípulos. Y cuando Aristóteles pues los deja, cuando fallece, Teofrasto queda al mando junto con los discípulos de Aristóteles y continúa pues el legado que ellos tenían, el de trabajar para sacar o extraer nuevas reflexiones a partir de cierta técnica, de cierto método que ellos habían desarrollado, ¿no? El cual era el caminar, caminar y caminar, ¿no? Eran llamados los peripatéticos. Bien, esto ocurrió pues alrededor del año 500 antes de Cristo, ¿no? Más o menos en una época en que los filósofos estaban desarrollándose en su mayor cúspide. Bien, entonces ahora vamos a hablar del que sería o de los que serían los personajes pues que acuñan el término biología. De hecho, para hacer referencia también a todo el contexto que ya nos habían dejado los filósofos naturalistas, surge pues quién sería o quiénes serían los que acuñan el término biología, nuevamente para hacer referencia a todo aquello que había sido descrito hasta ese entonces, pero que aún no se sabía que era biología. Y tenemos por este lado a nada más y nada menos que el caballero de Lamarck, no, bueno, y Treviranos también, pero de que se tiene muchas más memorias pues de Jean-Baptiste Chevalier de Monnet de Lamarck, o Jean-Baptiste Chevalier de Monnet, ¿no? Recibía un montón de nombres: Jean-Baptiste de Monnet, Chevalier de Lamarck, o simplemente el caballero de Lamarck. Y además Gottfried Reinhold Treviranos, o simplemente Treviranos. Bien, estos dos personajes pues en el año 1802, de manera paralela, acuñan y de hecho atribuyen el término biología, nuevamente para hacer referencia pues a todo el contexto biológico que hasta entonces no tenía una definición como tal. Bien, entonces no confundir. Padre Aristóteles, los que acuñan el término Lamarck y Treviranos. Bien, entonces pasando un poco este contexto, podemos hablar un poquito ya de las características, para luego hablar del método científico. Las características que nos van a brindar una noción acerca de quién es y cómo podemos diferenciar un ser vivo de uno inerte. Es decir, que en poquitísimas palabras vamos a describir las características que hacen a un ser vivo, ¿no? ¿Cuáles son esas características que nos van a caracterizar? Valga la redundancia. Bien, entre muchas de las características que tenemos que nos hacen ser seres vivos, vamos a comenzar pues por hacer una pequeña definición, ¿verdad? En primera instancia, nos diferenciamos mucho de la materia inerte porque de hecho tenemos componentes y tenemos cierta definición, pero una definición un tanto somera, ya que en realidad se considera pues todo en el ambiente en el que convivimos como un ser vivo,
todo aquel personaje, todo aquel ser, todo aquel organismo que como mínimo esté constituido por una sola célula. Al menos hasta ese punto ya tenemos una definición de lo que es un ser vivo, ¿verdad? Las preguntas un poquito filosóficas aquí sería más bien qué es vivir, cómo es ese proceso de vivir, y a partir de esas características que vamos a mencionar, cómo diferenciar un ser vivo de uno que no está vivo. Perfecto. Entonces, habiendo hecho esa pequeña introducción, vamos a comenzar pues por definir ciertos conceptos de las características que nos componen a nosotros, que nos comprometen, que hacen que seamos seres vivos, ¿verdad? Y vamos a comenzar por el movimiento, justo de lo que hablábamos con respecto a la diferenciación que hizo Aristóteles, ¿no?, entre animales y vegetales. Si bien hasta antes, bueno, me refiero hasta siglos muy pasados, se diferenciaba lo que es a los animales y los vegetales de la misma manera en que había sido diferenciada por Aristóteles, de acuerdo al movimiento. Sin embargo, esto cambió. Esto cambió porque un movimiento no simplemente es la capacidad de desplazarse desde un punto hasta otro punto, ¿verdad? Eso es lo que se tenía entendido como movimiento. Entonces, si había un animal que lógicamente tenía la capacidad de moverse, de desplazarse, lo consideraba un animal porque hacía un movimiento, entre comillas. Sin embargo, como movimiento nosotros entendemos el cambio de una postura, de una posición, ¿no?, con respecto a una posición inicial. Entonces, habiendo comprendido eso, las plantas generalmente sí realizan un tipo de movimiento. A partir de esta caracterización o a partir de este carácter diferenciativo, se llega pues a cambiar la taxonomía. Y de hecho los que tenían movimiento fueron considerados animales como vegetales, protozoarios, bacterias, entre otros organismos. La única diferencia estaba en qué tipo de movimiento había. Y justo como les decía, si bien las plantas no tienen movimiento, o mejor dicho, desplazamiento, sí tienen un movimiento como tal. Y estaríamos hablando de un movimiento que es muy conocido, que de hecho ustedes conocen, ¿no? Estamos hablando de el popular tropismo, que es un tipo de movimiento que realizan la mayoría de los vegetales, como también algunas algas, microalgas. Bueno, básicamente consiste en, pero algo muy importante a recalcar aquí es el tipo de movimiento y mencionar también que esto reacciona ante un estímulo, reaccionan ante estímulos. Generalmente estos movimientos que vamos a ver que no son de desplazamiento, y que por cierto van a ser tres, que son el movimiento del taxismo, nastia y el tropismo, ¿no? Generalmente los tres van a tener un aspecto en el cual va a intervenir un estímulo para que se puedan dar estos movimientos. Entonces, hablando de la planta, estamos hablando pues de, les decía, de un tropismo, ¿verdad? Este tropismo lo que nos permite, o lo que permite la planta es hacer un movimiento de crecimiento, un movimiento de posicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los tallos y las hojas, entre la parte del sistema caulinar de las plantas, todas tienen lo que se denomina un fototropismo, que es un positivo, ¿no? Es positivo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo en este videito. Ahora vamos a ver un pequeño video que más o menos va a ejemplificar esto del tropismo. Así que vamos al clip. Estamos con el video. ¿Qué video? Como les estaba explicando, el tropismo que ocurre en las plantas, generalmente en su sistema caulinar, es decir, de los tallos, es un tropismo que se dirige hacia el sol. Por eso es un fototropismo positivo, ¿no? Recordemos que foto significa luz. Entonces, si se habrán percatado cuando dejan una plantita en su casa, en un extremo donde llega pues los rayos del sol, y sin embargo, si es que esta plantita la dejamos alejada, digamos tapada de esa influencia, de ese estímulo solar, este movimiento, que por cierto también es de traslación, es un movimiento de tipo traslatorio, de tipo de posicionamiento, de crecimiento, va a ocurrir pues que los tallos y la parte nuevamente caulinar siempre va a dirigir su crecimiento hacia donde está el estímulo solar.
¿no? Bueno, esto ocurre al menos en la mayoría de las plantas. Ocurre al menos en un 95% de las plantas, por así decirlo, ¿no? 90-95%. Pero es más o menos así, ¿no? El sol, que no hay hoy, pero el tallito siempre está dirigiéndose hacia allá, hacia arriba, se podría decir. Y pues lo contrario sería el fototropismo negativo, que sería un tipo de movimiento que realizan, por ejemplo, las raíces. En este caso, las raícitas tienen un movimiento que va contrariamente hacia la dirección solar. Bien, ahora tenemos lo que sería el movimiento por taxia, ¿no? O taxismo. Este movimiento es el que generalmente utilizan los animales y también los protozoarios. ¿Y en qué consiste este movimiento? Este movimiento es el típico movimiento con el que confundimos todo el espectro que hemos estado viendo, que era el desplazamiento. Este movimiento, conocido como taxismo, es, nuevamente recalco, el que se aplica pues cuando se dirige de un punto hacia otro, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, un jaguar, un guepardo desplazándose, ¿no? Haciendo un movimiento. O no por irnos tan lejos, podemos ser incluso nosotros, ¿no? Que estaríamos caminando, desplazándonos. Esto sería un tipo de taxismo. Sin embargo, como les dije, cada uno de los movimientos tiene un estímulo al cual obedece. De esta manera, el estímulo puede ser un estímulo físico, un estímulo mecánico, un estímulo psíquico, etc. Y entre un estímulo mecánico que podríamos ejemplificar con un videito sería, por ejemplo, cuando... a ver, vamos a ver el video mejor. Estamos en el taxismo. Voy a poner el ejemplo de la ameba cuando le pincha con una microaguja y esta tiende a huir del estímulo que le molesta, ¿no? Un estímulo fastidioso. Pero sin embargo decidí hacerlo un poquito más original y ver esa mosquita de ahí. Por ejemplo, esa mosquita está tranquila, pero ocurre taxismo cuando hacemos esto y se va, ¿verdad? Entonces nuevamente obedece a un estímulo. En este caso fue físico. Y recordemos también que la reacción del organismo va a ser tanto de repulsión como también puede haber aferencia. Es decir, puede bien huir, como también puede haber ciertos estímulos químicos o de otra índole que van a hacer que el organismo pues se acerque al punto de estímulo. Bien, entonces hablaremos ahora de lo que sería Nastia. El movimiento Nastia, de tipo Nastia, ¿no? Muy conocido. Este es un movimiento básicamente de apertura y cierre. Es así como se le conoce. Bien, básicamente ya su definición está ahí, ¿no? Es un tipo de movimiento, pero el punto clave aquí es ver los ejemplos, en qué organismos se presentan. Generalmente se brinda este movimiento en algunas plantas, algunos tipos de plantas. Entre la que podemos destacar, por ejemplo, de las mimosáceas, de la familia de las mimosáceas, tenemos un espécimen muy común, muy conocido. Es conocido como la resentida, no es un nombre común. La mimosa impúdica. Esta mimosa impúdica tiene pues hojitas o foliolillos paralelos, así como vemos en la imagen, que cuando nosotros brindamos un estímulo mecánico, es decir, lo tocamos al tacto, estas hojitas tienden a hacer un movimiento de cierre en efecto dominó. Sí deben haber visto muchas veces. Precisamente esto es lo que se conoce como el movimiento Nastia. Y además como un datito más de conocimiento, este movimiento que se genera al menos en esta plantita resentida, se debe pues a unas sustancias, unas reacciones químicas que ocurren a nivel de la base de estos foliolillos, ¿no? Debido a una estructuras conocidas como los pulvinilos. Esto se ve a mayor detalle en lo que es pues, tanto fisiología como anatomía vegetal o organología vegetal. Bien, sin más, bueno, poner un ejemplo más que sería con respecto al Nastia también, es con las plantas carnívoras, como por ejemplo las plantas del género Dionea, ¿no? Dionea muscipula, que son un tipo de plantas, un conjunto de plantas carnívoras, que básicamente lo que hacen es pues brindar un cebo para su alimento, ¿no? Colocan una sustancia química atrayente para ciertos artrópodos como mosquitos o otro tipo de insectos. Y una vez pues que llegan a esta trampa, se adhieren, tienen como un aspecto de moco que hace que se queden pegaditos las patitas de las moscas. No es como un moco, es más bien como una sustancia
pegajosa, una sustancia pegajosa para específicamente las patitas de estos artrópodos. Y una vez pues que llega la presa, la planta siente esto y pimba, cierra su boquita. Cierra la boquita y se come a su presa. Este es lo que sería también un tipo de movimiento nastia, ¿no? Porque estamos viendo que es un movimiento de apertura y de cierre, ¿verdad? Apertura y cierre, recordemos. Bien, entonces hemos hablado del movimiento. Ahora vamos a hablar del metabolismo, que es uno de los puntos claves también que se observan entre las características que configuran pues estas propiedades que estamos viendo a los seres vivos, ¿no? Son propiedades netamente de los seres vivos. Entonces, con respecto al metabolismo, podemos decir pues que son un conjunto de reacciones químicas que lo que van a tener de función es tanto intervenir en lo que es la digestión, en la nutrición y en diversos procesos que se remontan hasta lo celular, porque incluso para poder hacer un metabolismo correcto necesitamos irnos hasta un metabolismo celular. Desde lo más mínimo de nuestra composición biológica es de donde se forma este intercambio energético materia, ¿no? Es un intercambio de energía y materia constante que siempre está fluyendo. Entonces aquí interviene también lo que son aspectos químicos, si nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Con lo energético y con la materia. Pero para que se entienda un poquito mejor esto del proceso del metabolismo, que por cierto se va a encargar tanto de formar estructuras, componentes del cuerpo, como también de la destrucción de estos mismos componentes u otros. Y esto lo genera el metabolismo a partir de dos procesos. Uno tenemos que es el anabolismo y tenemos el catabolismo. El anabolismo, para hacer un poquito de hincapié, debemos recordar que, por ejemplo, los anabólicos, ¿verdad? Aquellas personas que van al gimnasio y generalmente se escucha que usan fármacos, entre ellos se escucha pues los anabólicos, ¿verdad? Que generan y construyen músculo, les ayuda a crecer en musculatura, generalmente los fisicoculturistas. Entonces más o menos podemos relacionarlo con eso del anabolismo. El anabolismo va a ser esa parte del metabolismo, pero que se va a encargar de formar moléculas grandes, componentes grandes, a partir de moléculas más pequeñas, ¿verdad? Entonces moléculas pequeñas se van a unir para dar origen a un crecimiento, a algo más grande, ¿verdad? Eso es anabolismo, es formar, ¿no? Tiene sinónimos. Por ejemplo, formación, síntesis, génesis, todos los términos que nosotros escuchemos en biología que tengan esa terminación alfabética, es decir, génesis, síntesis, va a significar un anabolismo. Pongamos en contexto la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis es un conjunto de reacciones físicas que van a generar y de hecho formar tanto los nutrientes inmediatos como los nutrientes de almacén de las plantas. En contexto, lo que nos brinda es la glucosa y el almidón en su polimerización propiamente dicha. Pero vayamos a la síntesis misma de esta macromolécula. O bueno, si hablamos de simplemente la glucosa, nos referimos a la molécula como tal, y que se genera a partir de una energía, que es la energía solar, por eso es fotosíntesis. Y esta energía, junto al dióxido de carbono, que va a ser de alguna manera eliminado por los organismos heterótrofos, van a unirse para dar origen a una molécula de mayor tamaño, que es la glucosa. Entonces tenemos que el dióxido de carbono más moléculas de agua y la energía solar, vemos ahí, ¿no? Las moléculas pequeñas se unen a partir de estas reacciones físico-químicas para darnos origen a una molécula de mayor envergadura. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, la glucogénesis, ¿no? La glucogénesis es aquel proceso mediante el cual el organismo animal coge las moléculas de glucosa en exceso que el organismo ha utilizado para alimentarse y para solventar su energía, y lo almacena a manera de reserva en lo que es el hígado y partes musculares,
Es decir, dándole un poco de sintetización, es decir, síntesis, mejor dicho, este precepto, podemos definir pues a la glucogénesis como aquel proceso anabólico, por eso es anabólico, ya estamos viendo por qué, ¿verdad? Porque podemos decir capta aquellas moléculas de glucosa que generalmente es porque sobran en el organismo y los acumulan a manera de reserva en estas partes que ya hemos mencionado del cuerpo, en estas partes anatómicas. Entonces, si nos percatamos bien, vimos cómo el proceso de fotosíntesis va ligado con lo que es la glucogénesis, porque en la fotosíntesis, si prestamos atención, obteníamos la glucosa a partir de moléculas pequeñas que ya hemos visto, ¿verdad? El dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica, molécula de agua, moléculas de agua, que también son moléculas inorgánicas, y pues la energía solar, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco de acotación en esta parte, hay que mencionar que el anabolismo lo que hace es lo que necesita es energía. Por eso es un proceso también denominado endergónico, ¿verdad? Porque requiere energía, capta energía, ¿no? Necesita energía para generar esa molécula de mayor tamaño. Y posteriormente un organismo heterótrofo consume esta glucosa, digamos en pan, ¿no? A partir del almidón, que por cierto lo degrada, y ya vamos a ver también ese proceso de catabolismo que también está muy ligado. En realidad son dos procesos que van de la mano, ¿no? Son procesos que van de manera consiguiente. Es decir, primero hacemos un catabolismo y posteriormente nuestro cuerpo, a partir de aquellas moléculas que ha captado, genera pues moléculas más grandes, pero que les sirven al organismo. Es decir, que nosotros como animales consumimos diversos alimentos, pero no utilizamos propiamente sus azúcares o sus proteínas, sino que más bien degradamos estos azúcares que consumimos, al igual que diversas proteínas que consumimos, también grasas, para que luego de manera inmediata el cuerpo tenga que hacer este proceso anabólico en el mismo metabolismo que estamos viendo para formar nuestros propios nutrientes, por así decirlo, a partir de estas moléculas ya degradadas, ¿verdad? Entonces vemos cómo va el asunto. Consumimos, digamos, almidón, no de la planta, almidón que se ha formado, por cierto, también por un proceso de anabolismo, ¿no? Que a partir de la generación de glucosa en la fotosíntesis, consumimos esto, ¿verdad? Consumimos este almidón, se degrada en nuestra boca, ¿no? A partir de nuestras enzimas que tenemos, la amilasa salival, y nos da origen, o nos forma, mejor dicho, nos degrada en realidad glucosa, diversas moléculas de glucosa. Esta glucosa, nuestro cuerpo ya habiéndolo degradado, lo que hace es, cuando hay un exceso, almacenarlo. ¿En qué forma? En forma de glucógeno. Este glucógeno, nuevamente, se obtiene a partir del proceso denominado glucogénesis, ¿no? Y se almacena en el hígado y en los músculos. Entonces ya hemos visto dos ejemplos que nos hacen entender de manera concreta lo que es el anabolismo. Ahora sí, hablamos del catabolismo. Recordemos que ana construye y cata destruye. Ana construye y cata destruye. Entonces catabolismo va a ser ese proceso del metabolismo, parte del metabolismo, que lo que va a hacer es degradar, romper moléculas grandes o macromoléculas para formar pequeños trocitos de moléculas, ¿no? O pequeñas moléculas. Por ejemplo, habíamos dicho que el anabolismo tenía sinónimos, ¿sí o no? Que eran síntesis y génesis. De igual manera, el catabolismo también tiene sus sinónimos. Por ejemplo, lisis, ¿no? Generalmente todos aquellos conceptos biológicos que veamos que tienen este sufijo de lisis, por ejemplo, fotólisis, glucogenólisis o gluconeogenólisis, entre otros, ¿no? Ya ustedes pueden buscar los ejemplos. Ya vamos a darnos cuenta que son catabólicos. Además, claro, de encontrar ciertas diferencias. Porque como habíamos visto en el proceso anabólico, lo que hacía era captar energía para realizar el mismo procedimiento, el cual hemos explicado. Entonces por eso era endergónico. Sin embargo, en el catabolismo, en donde las moléculas grandes que generalmente consumimos se degradan en, digámosle, trocitos de moléculas.
¿no? Para que se entienda. Pero en realidad es un proceso mediante el cual moléculas grandes se van a degradar, se van a romper en moléculas mucho más pequeñas, más digeribles, ya sea por la célula o sea por el mismo cuerpo o por el mismo individuo como cuerpo más complejo. Pero en este contexto vamos a darnos cuenta que se va a liberar energía. Entonces va a ser un proceso exergónico, ¿correcto? Podemos encontrar ejemplos muy claros como la glucogenólisis, por ejemplo, en donde, muy al contrario de la glucogénesis, que es el proceso anabólico, en el cual habíamos visto a partir de moléculas de glucosa que habíamos obtenido a partir de la digestión, de la nutrición del almidón, se convertía en glucógeno para servir en almacenamiento. Bien, entonces en el proceso catabólico ocurre que este glucógeno, en momentos de ayuno o en momentos de ayuno prolongado, o en momentos en el que no tengamos algo que comer, algo que llevarnos a la boca, este glucógeno que está almacenado nuevamente en músculos, hígado, a partir de hormonas liberadas por el páncreas, se va a romper este glucógeno. Por eso es glucogenólisis. Se rompe el glucógeno para liberar moléculas de glucosa hacia el torrente sanguíneo y de esta manera regular tanto el azúcar en la sangre como también la energía y nutrientes que requerimos. Es así que el metabolismo se completa, ¿no? A partir de estos dos procesos, que por cierto se estudian de manera separada, pero están muy comprometidas, porque como ya habíamos visto, primero realizamos generalmente un catabolismo cuando consumimos, al menos poniéndonos como ejemplo a nosotros, al consumir digamos pan, realizamos esto, ¿verdad? Lo que es un catabolismo, el pan como almidón o carbohidratos en su otra acepción, y posteriormente a partir de enzimas que tenemos, estas se degradan en glucosa, pero si es que hay excesivamente esta glucosa, el cuerpo lo almacena en forma de glucógeno, ¿no? Este es un proceso anabólico, pero ya vimos también el proceso catabólico, y de esta manera es que el metabolismo se completa, ¿correcto? Y recordemos, el catabolismo es un proceso energónico o exergónico. Hablen. Si es catabolismo, donde se está rompiendo, entonces libera, ¿verdad? Entonces es exergónico. En cambio, en el anabolismo, como en la fotosíntesis, vimos que requería energía solar a partir de, fotones de luz, ¿no? En este caso es un proceso endergónico porque necesita recuerde que endo es hacia adentro, interno, endergónico. La energía va hacia adentro, es endergónico. ¿Listo? La siguiente de las características que vamos a observar en los seres vivos es la de la irritabilidad y coordinación. Bien, van a escuchar un poquito de los ruidos de los carros, es porque estamos en la calle. Bien, continuemos. Bien, la irritabilidad